Buenas tardes, mis amados. Ya es miércoles 10 del 2025. Wow, cómo se va el tiempo. No oremos. Hoy les traigo un tema de una serie que voy a comenzar, que estoy pensando hacerlo todos los días durante por lo menos las próximas 2 semanas. Creo que tengo suficiente material para dar todos los días una hora, hora y media como mucho. Lo voy a poner en YouTube y lo voy a poner en Facebook para aquellos que tienen Facebook, los que no pueden ir a YouTube y verlo. Tiene que ver con la reconciliación y el perdón, ¿no? Es importante que nos reconciliemos con aquellas personas que nos hemos ofendido, o tal vez nosotros hemos ofendido, y le perdonemos. La importancia, el tema de hoy van a ser 3 preguntas que me han hecho. ¿Qué es la reconciliación cristiana? ¿Por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? ¿Y por qué debo perdonar? Y luego pues de ahí voy a desarrollar otros temas que están desarrollados. Los voy a grabar durante tal vez mañana a la semana y los voy a poner en video, los voy a poner en YouTube y en Facebook. Y aquellos que tengan X, si me lo piden también, o sea, lo que era Twitter, también lo voy a poner en Twitter porque tengo una cuenta de Twitter. Y cualquier otra cuenta que tenga que abrir para facilitarle a ustedes lo que tengan. Si me escriben a Facebook, a Messenger de Facebook, yo le puedo contestar si sí o si no. Y aquellos que necesiten el material, lo quieran impresar, en imprenta, me lo piden, yo lo puedo enviar por PDF o también se lo enviaré por Word, ¿no? Cualquiera de los sistemas que usted desee, le puedo enviar el material escrito también de gratis, no cuesta nada, ¿no? Simplemente me lo pide y yo se lo envío. Así que oremos primero. Padre amado, te doy gracias una vez más por este día, esta tarde. Bendito seas, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, a ti. Dame la sabiduría y el conocimiento que necesito para dar esta clase de qué es la reconciliación cristiana, por qué necesitamos reconciliarnos con Dios y por qué debo perdonar. 3 temas, son 3 preguntas cortos para llegar a comprender y que podamos perdonar antes que termine este año, porque honestamente pienso, Señor, que tú me has dado palabra para el año que viene. Necesitamos estar reconciliados y perdonar a aquellos, porque si no, tu palabra dice que no nos perdonan, ¿no? Si nosotros no perdonamos, como dice el Padre nuestro, perdona mis pecados, así como yo he perdonado, pues no voy a ser perdonado. Así que seamos obedientes, hermanos y hermanas, sigamos adelante, ¿no? En nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, vamos aquí al tema. ¿Qué es la reconciliación cristiana? ¿Por qué necesitamos reconciliarnos con Dios y por qué debo perdonar? Miren, bien sencillo, la reconciliación es la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de una disputa. Es poner de acuerdo con 2 partes que están en desacuerdo. La reconciliación cristiana es la obra de Dios por medio de Cristo, mediante la cual restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. Voy a decir eso de nuevo porque ahí está lo que dice el mundo, ¿no? Un diccionario y luego la reconciliación cristiana, lo que significa bíblicamente. Digo, la reconciliación es la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de una disputa. Es poner de acuerdo con 2 partes que están en desacuerdo. La reconciliación cristiana es la obra de Dios por medio de Cristo, mediante la cual restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. Es bien importante que sepamos eso y podamos reconciliarnos, ¿no? Porque miren, hay familias que a veces están años enojados, ¿no? No, mire, hay que pedir perdón inmediatamente que nos damos cuenta, ¿no? Que haya fallado la otra persona. No importa quién haya fallado, nosotros como cristianos debemos dar primeramente el golpe. Y cuando digo el golpe no me refiero a dar un puño, sino debemos ser los primeros en reconciliarnos, buscar la reconciliación y perdonar, aun cuando hayan faltado contra nosotros, ¿no? Porque si no, dice la palabra, pues mira, van a ver aquí que no hemos nacido de nuevo, verdaderamente no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No debemos guardar riña y menos rencor a nadie. Debemos amar al enemigo, inclusive con el enemigo, ¿no? Así que seamos honestos, busquemos más en nuestro corazón y seamos más de paz y menos de guerra, ¿no? La reconciliación cristiana puede ilustrarse con 2 antiguos amigos que ahora están enemistados. La buena relación que una vez disfrutaron está tensa hasta el punto de romperse. Dejan de hablarse y poco a poco se convierten en extraños. Miren, yo he visto esos matrimonios en familia, hijos que no se hablan, tíos que no se hablan, esposos que no se hablan por meses, padres e hijos, padres y abuelos o tíos, ¿no? Amigos íntimos de tanto tiempo que no se hablan por una estupidez, ¿no? Por una sanganada, ¿no? Así que no seamos así, hermanos y hermanas que me escuchan. Debemos amar a los demás y perdonar inmediatamente. Que especialmente si yo soy el que falto, yo debo olvidarme
y pedir perdón inmediatamente para que no haya esa riña. Y si la otra persona me quiere perdonar, ya es problema de él, pero yo estoy bien con Dios. Lo importante es que yo esté bien con Dios. Por eso hay que perdonar y olvidar. Y cuando digo olvidar es, mire, con el tiempo se olvida, pero hay que reconciliarse. Y la reconciliación y el perdón no son lo mismo, y eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. No es lo mismo reconciliarse que perdonar. Hay que reconciliarse y perdonar. No son dos cosas mismas, son diferentes, ¿no? Así que hermanos y hermanas que me escuchan, por favor, aprendamos esta lección bien y sigámosla, ¿no? Porque si no, nos vamos a perder todo, si no vale la pena perderse. Hay que estar salvos siempre. Amén. Puede que incluso se muestren hostiles. Sin embargo, un día ocurre algo. Los dos amigos distanciados empiezan a hablar de nuevo, dejan a un lado el orgullo y el resentimiento. Mira, el orgullo y el resentimiento es algo que nos mata. No podemos tener resentimiento por nadie, y menos ser orgulloso, ¿no? Piden disculpas y las aceptan. Hay que aceptarla. Si una persona viene de mí y me pide perdón, pues mira, yo tengo que perdonarlo obligatoriamente porque es palabra de Dios. Hay que perdonar para poder ser perdonados y recuperar la confianza. Comienza a confiar poco a poco. No es que de una noche a la mañana va usted a confiar, pero se pueden reconciliar, puede perdonar sin aún confiar ni creer en esa persona. Puedes perdonarlo de ganas, porque te da la gana perdonarlo, no porque es, como te digo, no por orgullo, sino simplemente hay que perdonar porque es mandato de Dios, ¿no? Cuando por fin se restablece la paz, los amigos se abrazan y se logra la reconciliación. Una vez que se perdona, entonces se logra la reconciliación, ¿no? Ahora imagina que entre los dos amigos, solo uno tuvo la culpa. Así que fue mi esposa que tuvo la culpa. Pues mira, yo la perdono. Si ella no me quiere perdonar a mí porque tal vez yo le di algo fuerte y por eso fue que ella me faltó el respeto, ¿no? O un hermano o un hijo, pues ya otra cosa, pero hay que buscarle a Dios siempre, hay que estar siempre en oración. Por eso la importancia, hermanos, de estar leyendo la palabra a diario, obedecer la palabra a diario. Una cosa es seguir a Dios, otra es obedecerle. Muchos son los seguidores, pero pocos obedecen. Pocos somos obedientes. Aquellos que obedecen recibirán el premio final. Los que no obedecen pueden seguirlo todo lo que quieran, pero si no está obedeciendo, no está siguiéndolo, de verdad no lo seguimos. Somos unos hipócritas. El otro amigo, totalmente inocente, es el que ha iniciado el proceso de reconciliación. Normalmente lo que sucede, la persona que no es culpable es la que busca reconciliarse. ¿Por qué? Porque ama de verdad. Hay que amarnos, hermanos, no odiarnos, hay que amarnos, no ser orgullosos. Hay que recuperar cada relación. Toda la relación hay que recuperarla, porque si no, vamos a recibir nada no vamos a recibir nada del Señor, ¿no? Así es la reconciliación cristiana, es la que Dios ha tenido a la mano a los pecadores. Mira, esa es la que Él nos da una reconciliación siempre. Él es el que nos busca siempre. ¿Por qué nosotros no podemos buscar la reconciliación si Él siempre nos busca? La reconciliación implica necesariamente un cambio, tiene que haber un cambio. Es la reconciliación cristiana. Dios no cambia nunca. Dios no cambia. Nosotros sí tenemos que cambiar porque somos los enojones, somos los que siempre peleando, ¿no? Él sigue siendo siempre perfecto. Nosotros tenemos que buscar esa perfección, tenemos que buscar ser más como Cristo cada día más, ¿no? A nosotros, por el contrario, Él nos cambia, tenemos que permitir que nos cambie. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sometiéndonos a Él, siendo obedientes a Él, con toda palabra que nos diga, tenemos que escucharla bien, y es por eso nos dio dos orejas, hay que escucharlo bien y atender lo que Él dice y aprender, ¿no? Así que hermanos y hermanas, no seamos tercos, porque vamos a perder mucho, ¿no? Así que voy a prender aquí calentón porque está haciendo mucho calor. Vamos aquí, perdóname un segundo. Ahí está. Gloria a Dios. Vamos. Espero que no tape mucho mi voz, ya se me está yendo, pero voy a seguir hablando porque no hay de otra, ¿no? A nosotros, por el contrario, Él nos cambia. Como resultado, nuestra relación con Él cambia. Amén. El medio de Dios que Dios utiliza para reconciliarse consigo mismo fue su propio Hijo Jesucristo. Miren, busquen 2 Corintios 5, 8 al 19, la voy a leer. 2 Corintios 5, 8 al 5, lo que nos dice Pablo acerca de Jesucristo, dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, o sea, por medio del Mesías, de su Hijo amado. Él entregó su Hijo para usted y por mí, Él murió por nosotros, ¿no? Entregó su vida, fue castigado, fue torturado. Por sus llagas somos sanos, hay que dejar y permitir que nos sane, pero tenemos que amarle, tenemos que buscarle a Él. Cuando el Señor te llama, tú tienes que decirle: queme aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Como han hecho los profetas, como dijo María, su madre, tantos
apóstoles, tantos discípulos que han entregado su vida. Usted es un discípulo de Cristo. Si usted le entregó y le dio sí al Señor, es un discípulo, tenemos que obedecerle. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nosotros le tenemos que amar a Él de la misma forma que Él nos amó. Si hay que dar la vida por Él, hay que darla porque Él la dio. No exige que demos la vida, pero tenemos el ejemplo de los apóstoles y tantos discípulos, tantos mártires que no. Si debemos ser martirizados, que sea la voluntad de Dios, no la nuestra. Padre nuestro, que sea tu voluntad, Señor. Hay que decirlo, hay que amarlo tanto, que hay que entregarse totalmente, hermano y hermana que me escucha. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Él. ¿Para qué? Para que otros se reconcilien con nosotros y nos reconciliemos todos con Él juntos. Versículo 19 de 2 Corintios 5 dice así, versículo 19. Pues Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Miren, Él borra nuestro pecado para nunca más volver a verlo. Él no lo mira, no lo toca más. Una vez que estamos reconciliados, Él nos perdona y punto. Pero no podemos seguir pecando, hermana. No podemos seguir. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Miren, de hecho, Romanos 5:10 dice: nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. 1 Corintios 20 dice: haz la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Por medio de Cristo es que nos reconciliamos y nos perdonamos. No hay otra forma. El hecho de que necesitáramos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Miren, cada vez que pecamos nos alejamos de Dios. Hemos nacido pecadores, por eso hay que buscar nacer de nuevo, hermanos y hermanas. Hay que nacer de nuevo. Y el hecho de que Dios sea santo significa que nosotros éramos los culpables. Nosotros somos los culpables. No se supone que somos culpables. Si ya caminamos con Él, no podemos practicar el pecado. Nuestro pecado nos alejó de Él. La muerte de Jesús en la cruz es la base de nuestro perdón y justificación por gracia mediante de la fe en su Hijo. Dios nos rehace completamente a imagen de Cristo. Se supone que cuando la gente nos mira del mundo, vean a Cristo. Mira, yo a Jesucristo. Ya no es Alberto Aponte el que camina, ni María González, ni Patti Romero, ni Ernesto Nieves, ni Felipe Hernández, ni Irma Hernández, ni Rodríguez, ni Hilda Díaz, ni Burgos, ¿no? Ni Ricardo Burgos, ¿no? Miren, es Cristo. Tienen que ver a Cristo en nosotros, hermano. Dios y el hombre se unen. Los que antes estaban muertos en el pecado resucitan a una nueva vida. Romanos 5:5 nos dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Miren, si el Espíritu Santo vive en usted, usted tiene que amar a todo el mundo, porque el Espíritu Santo es amor, es el amor. Miren, la unión entre el Padre y el Hijo para hacer la Trinidad, el Espíritu Santo es el que lo une a todos y nos une a Él. Es un solo Dios entre personas, Padre y Espíritu Santo, igual que ustedes somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos tres en uno: Espíritu, alma y cuerpo, Espíritu de Dios. Jesucristo el cuerpo y Dios es la cabeza, es el alma, ¿no? El Espíritu, alma y cuerpo, el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un cambio en el estado total de nuestra vida. Y ese significado, que es el cambio del estado total de nuestra vida, lo encontré en el diccionario evangélico Baker de Teología Bíblica de Woodruff y de L.L. Well W. El libro Booker de 1996. En esa diccionario busqué y encontré esa definición. Es un cambio en el estado total de nuestra vida. Es lo que significa la reconciliación cristiana, ¿no? Podría decirse que toda la Biblia es la historia de la reconciliación cristiana, comenzando en el jardín del Edén, como amigo de Dios, sin sentir vergüenza y viviendo en comunión, o sea, en coinonía con Dios y entre nosotros. Miren, hay que vivir, hay que buscar esa coinonía. La palabra griega es koinonia, comunión con Dios, comunión. Que Él vive en mí, yo vivo en Él, para que seamos uno solo, como Cristo es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser unos con Dios también. Es un mandato de Dios, hermano. Luego entró el pecado en el mundo y todas nuestras relaciones se rompieron.
Toda la relación se rompió debido a que Adán y Eva pecaron. No solamente pecaron, se echaron la culpa el uno al otro. Y Adán tuvo la audacia de decir, Señor, es que tú eres culpable porque me diste a esta mujer. No, tú eres culpable, tenías que estar velando como cabeza. Debíamos estar velando, varones, como esposos, que somos la cabeza del hogar. Somos juntos con nuestra esposa, tenemos que someternos a Dios para que ella se pueda someter a nosotros. Yo tengo que someterme a Dios. Usted, varón, si está casado, tiene que someterse a Dios y desea que su esposa se someta y sus hijos sigan a Cristo. Tenemos que someternos nosotros primero porque somos la cabeza, somos sacerdotes, somos profetas, somos reyes delante de Dios, porque Él así lo quiere, Él lo desea así. Tenemos que seguirle al pie de la letra, serle fieles en todo, ser íntegros, hermano. La integridad es lo más bonito que hay, porque a la medida que somos íntegros, somos fieles a Dios y somos fieles a nuestra familia, especialmente a Dios y a nuestra esposa. Nos hicimos enemigos de Dios buscando nuestros propios caminos y viviendo abiertamente en hostilidad hacia Él. Así pues, toda la Escritura nos habla de la reconciliación de Dios consigo mismo. Huimos y Él nos buscó. Nosotros huimos y Él nos busca a diario. Siempre está buscándonos. Miren, si usted va a Roma y va a la Capilla Sixtina, ve ese cuadro que está en el techo allí, que Dios está extendiendo la mano y vemos como el hombre ahí como que no quiere. Vemos ahí Dios extendiendo la mano a lo máximo y el hombre como que no quiere, ¿no? Como que está ahí corto. Hay que abrazarlo, hermanos. Hay que buscar de Dios en cada instante. 24/7, 365 días del año hay que estar buscando al Señor. Con cada aliento debemos alabarlo. No debemos huir. Estábamos dispersos como ovejas y Él envió al buen pastor, envió a Cristo. Nos escondíamos en las tinieblas y Él envió la luz verdadera, la única luz. Y Él nos llama a nosotros también que seamos esa luz. No solamente que seamos luz, también seamos sal para el mundo, que demos sabor a la vida a través que alumbramos la vida de cada persona, ¿no? Con la palabra. Él es el pan de vida. Tenemos que alimentarnos con el pan que es su palabra, ¿no? A diario. Él es la vida en nosotros. Él es el soplo de vida también. Y nosotros tenemos que soplar en otros la palabra de Dios. Tenemos que darla a otros para que ellos también coman, se sacien de la palabra. Moríamos en una sequía provocada por nosotros mismos y Él envió el agua viva. El Cristo Jesús, el Espíritu Santo es el agua viva. Tomemos de esa agua y no tengamos más sed. Si tenemos sed para tomar más de Él, hay que tomar más de Él. La gracia y la bondad de Dios nos manifiestan plenamente en la reconciliación cristiana. Les exhorto, vayan ahora y busquen en la Biblia Colosenses 1. Voy a dar un segundo ahí para que lo busquen. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer versículos 21 y 22. La que recuerdo que estoy leyendo aquí de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Es la preferida mía. Pero usted lea la traducción, es lo mismo, dice lo mismo en diferentes palabras, pero es lo mismo. Sinónimos, ¿no? Colosenses 1, 21 y 22 dice así. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Miren, se peca con el pensamiento y con la omisión también. Si yo desobedezco, estoy pecando. Si pienso mal, estoy pecando. Si tomo ciertas acciones, estoy pecando. Si no tengo fe, estoy pecando, hermano. Él nos llama a que lo sigamos al pie de la letra, que seamos fieles a Él como Él es fiel. Pero ahora Él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. O sea, nosotros tenemos presencia de Dios en nosotros, hermanos. Tenemos que vivir para eso. Y ahora ustedes son santos, somos santos. Hemos sido separados, libres de culpa, de toda culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, o sea, sin ningún pecado es que yo me puedo presentar, porque si yo me presento en pecado ante Él, miren, Él no puede ver el pecado, Él no puede vivir con pecado en mi vida. Por eso fue que Él tomó todo nuestro pecado y murió en la cruz y los dejó allí clavados. Así que vayamos a la cruz y pidamos perdón, reconciliémonos con Dios ahora mismo. Hay hermano que me está, pídale perdón, diga, Señor, perdona mis pecados, amado Padre. Perdóname, ayúdame a no practicar más el pecado, Señor. Espíritu Santo, ven y toma mi poder. Por el nombre de Cristo, por las llagas de Él, por su sangre, Señor. Lávame con su sangre, Señor Jesús, para yo poder tomar de esa agua viva y tomar de ese pan rico que tú me das cada día. Pero hermano, tenemos que ser honestos. No seamos hipócritas, tenemos que tener esa honestidad, esa integridad de ir delante de Dios y confesarlo. Si tienes que ir a reconciliarte y confesarte ante una persona, deja su ofrenda ahí y ve, reconcíliate con esa persona que ofendiste. O si tú no lo ofendiste, Él te ofendió a ti, pídele perdón y perdónalo como quiera. Hay que perdonar, no seamos orgullosos, no guardemos rencor, no seamos rencorosos. Como personas reconciliadas con Dios,
se nos ha encomendado. En 2 Corintios 5:18 el Señor dice esto es un mandamiento, un encomiendo de Dios. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. No solamente me tengo yo que reconciliar, sino que tengo que llevar a otros a reconciliar. O sea, somos discípulos y el mandato que nos ha dado es ir a ser discípulos, reconciliarnos con otros para que ellos también se reconcilien. Se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación en el versículo 18, 2 Corintios 5, dice que se nos ha dado el mensaje de la reconciliación. En el versículo 20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Mire, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en el nombre de Cristo cuando le rogamos a Él. En el nombre de Cristo es que hablamos al Señor. Vuelvan a Dios, dice el Señor. Vuelvan a Dios, nos dice Cristo. Él nos ruega que le volvamos a Dios. Sacrificio perfecto de Jesús en la cruz ha hecho expiación por el pecado nuestro. O sea, Él ha quitado el pecado de su pueblo. Hebreos 2:17 dice que Él ha quitado el pecado de su pueblo, o sea, de nosotros. Él lo quitó en la cruz por la expiación, por el sacrificio perfecto. Ya no hay que sacrificar más animales, ¿no? Con su muerte logró la armonía en nuestra relación con Dios. Rogamos a los que no son salvos a que tengan fe en Cristo y experimenten el gozo y la reconciliación cristiana. ¿Cuántas personas usted conoce que no son salvos? Hay que hablarle, que tengan fe. Ay, que yo te he pecado tanto. ¿Cuántas veces yo decía, mira, es que yo he pecado tanto, ya Dios ni me ama? Él nos ama, por eso entregó a su Hijo amado, por eso Él murió en la cruz. Él se hizo carne. Emmanuel vino a esta tierra, tomó nuestra carne y se hizo, encarnó en María. Ella le dio a luz, ¿no? Una virgen, y nos entregó. Se entregó a Cristo. Dios, heme aquí, Señor, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Y recibió el Espíritu Santo en su ser. Miren, nosotros no debemos estar preñados con Dios. Debemos ser embarazados con Dios cada día. Y dar a luz, mira la luz, y dar a luz a Cristo, a la humanidad, para que ellos también se reconcilien y sean salvos, ¿no? ¿Por qué debo perdonar? Es la última pregunta del día de hoy. El perdón es un tema muy conocido en la Biblia. De hecho, el plan de Dios de perdonar a la humanidad de sus pecados es el tema principal de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice así. Dios lo eligió como el rescate por usted mucho antes de que comenzara el mundo. O sea, mucho antes de la creación del mundo, Dios ya sabía que nos iba a tener que perdonar. ¿Por qué? Porque sabían que Él lo que había creado iba a pecar. No nos hizo pecadores, Él nos hizo para que viviéramos y no pecáramos. Pero como Satanás, o sea, Lucifer se rebeló contra Él, Él lo tiró al mundo. Y lo tiró. Entonces, pues Satanás fue y le pide perdón. Está en el libro Job, le pide perdón a Dios para venir a tentarnos. Fue y tentó a la mujer. La mujer cayó y le creyó la mentira de que no iba a morir si comía del fruto. Miren, somos tan egoístas y tan, no me acuerdo ahora la palabra, tontos es la palabra, que el Señor te puede dar 1000 cosas, pero te dice, de esas 1000 te puedes comer 99, puedes tomar 999 menos una, y es por esto. Pero, ¿qué sabe? Si Dios luego le iba a dar la sabiduría como quiera al hombre, del bien y del mal, pero no, Dios, no coman de esta fruta. Y entonces la mujer, viene Satanás, la tienta, come. Entonces viene el esposo, ¿qué hace mujer? Toma, pruébate esto. Él no, él le mira, pero si no digo que no, hubiera orado, Señor, mira lo que hizo mi mujer. Si lo hubiera choteado, hubiera sido entregado a su mujer. Tal vez el Señor, no sé si hubiera tal vez eliminado a Eva, pero el hombre falló porque no supo ser cabeza, no supo ser líder. Él debió haber reprimido a esa mujer y decir, mira, en lo que hiciste, y la debió haber castigado al hombre. Pero como no sabían de castigo, él le echó la culpa a Dios. Le dice, la mujer que me diste, qué atrevimiento, ¿no? ¿Cómo íbamos a traer echarle culpa a Dios cuando Él me hizo perfecto? Él nos hizo perfectos, sin mancha ninguna. Imagínate, estábamos desnudos, ni lo sabíamos que estábamos desnudos. No había malicia en el mundo, no había pecado ninguno. Sin embargo, ese pecado nos ha llevado a nosotros a nacer en pecado. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en los últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Él se nos reveló para que supiéramos y le siguiéramos. Juan 17:24 dice, Padre, esto es Cristo hablando, dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo voy, donde yo estoy. O sea, tenemos que estar con Cristo donde Él está. ¿Por qué? Porque somos separados, somos santos igual que Él. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste. Entonces podemos ver a Cristo en su gloria,
porque esa gloria Él nos las va a entregar un día. Vamos a estar en la misma gloria de Él. Vamos a estar sentados a la derecha del Padre, igual que Cristo, ¿no? Nuestro Rey, dice la palabra. Porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo, antes de la creación. Él amó a Cristo y nos amó, y Él nos ama, todavía nos ama, aún en el pecado nos ama, pero tenemos que amarle y obedecerle. No solamente es amarle y decir, Cristo, heme aquí, y sumirse. Hay que ser sumisos. Esa sumisión lleva a la obediencia y tenemos que obedecerle en todo. Por eso, cuando nos preguntamos por qué debemos perdonar a los que pecan contra nosotros, no necesitamos ir más allá del ejemplo que Dios nos dio. Los cristianos deben perdonar a los demás porque Dios nos ha perdonado. Efesios 4:32, que lo leímos ahorita, ¿no? Lo leímos. Ahora le voy a dar un ejemplo. Miren, Jesús dio una parábola en Mateo 18:31 al 35, que no la voy a leer aquí, pero les exhorto que ustedes la lean y la estudien en su casa, sobre por qué debemos perdonar. Cuenta la historia desde la perspectiva de un rey que había perdonado a un siervo una tremenda deuda. Un señor le debía millones de dólares al rey, ¿no? Luego ese siervo se encuentra con otro siervo que debía algo de dinero, un poquito, comparado, por $1 millón versus $500 le debía ese siervo. El siervo perdonado trata con dureza al consiervo y exige el reembolso inmediato. Me lo das ahora o te meto preso. Y lo castiga y lo mete preso, ¿no? Le da latigazo, que era lo que se daba. Lean la historia por sí mismo, ¿no? Cuando el rey se entera de lo que sucedió, se endureció y ordenó que se castigue al que ya había perdonado hasta que pague por completo enorme la deuda. O sea, en aquel entonces metían a él el preso, los hijos, todo el mundo los esclavizaban, se convertían en esclavos. Lo esclavizó. ¿Por qué? Porque rompió la ley. O sea, si yo te perdono, tú tienes que perdonar, dice Dios. Así dice la palabra, dice Jesús. Termina la parábola con estas escalofriantes palabras. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos que lo ofende. El versículo 35 termina, ¿no? O sea, si yo no perdono, no voy a ser perdonado y voy a ser castigado. Así que, hermanos, debemos de ser orgullosos, altaneros, rencorosos y olvidemos el pecado. Perdonemos, hay que perdonar. No es fácil perdonar, pero hay que perdonar. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. El perdón es obligatorio para todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios. De nuevo, vayan a Efesios 4:32 y ahí lo dice. Mateo 6:12, Jesús nos enseñó a orar, dice, y perdónanos nuestro pecado, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, o sea, al que peca conmigo. Yo tengo que perdonarlo porque es un mandato de Dios. Tengo que perdonar, hermana, tenemos que perdonar. Recordándonos que Dios nos hace responsables de pagar lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, nosotros tenemos que pagar, negarse a perdonar a quienes nos perjudican. Es un insulto al Señor. Él nos ha perdonado mucho más. Perdonemos como un acto de gratitud. ¿Recuerda que hablábamos de gratitud el otro día? La semana pasada y antipasada estamos hablando de cómo orar la gratitud, ¿no? Por tanto que nos ha perdonado. Miren, no importa si es que mataron un ser querido, si pecaron contra él, si violaron, hay que perdonar. No es fácil, pero sí se puede perdonar. Toma tiempo, pero miren, debemos estar dispuestos, por eso hay que estar en la palabra todos los días, porque hay que tener esa paz, recibir la misericordia y la gracia, el amor de Dios para poder darlo. Tenemos que vivir en esa misericordia, dentro de esa gracia y dentro de ese amor de Dios para nosotros poder perdonar. Y la única forma que podemos hacer es orando y obedeciendo lo que oramos diario y escuchar la palabra, leer la palabra, orar y escuchar y perdonar. Hay que perdonar y obedeciendo la palabra. Los que han sido perdonados por Dios se transforman en personas de perdón, que perdonan. Hay que, pero si estamos, mire, si verdaderamente usted está nacido y no tiene el Espíritu de Dios, tenemos que ser como Cristo. Cristo lo perdonó todo lo que habíamos cometido, lo que estamos pensando cometer, lo que estamos cometiendo y lo que hemos de perdonar en el futuro, ya está perdonado. Pero tenemos que vivir para Él y entregarnos a Él. ¿Cuántas veces se lo voy a decir, hermano? Tenemos que entregarnos a Cristo a diario, acercarse al Señor y pedirle perdón y al mismo tiempo negarse a perdonar a nuestros hermanos es el colmo de la hipocresía. Hablamos el otro día también de la hipocresía en la oración, ¿no? No podemos ser hipócritas. Si una persona que dice ser cristiana se niega a extender el perdón a otros, esa persona está mostrando evidencia de que no ha nacido de nuevo. Nos damos golpe de, yo nací de nuevo, soy cristiano, pero si no perdono a nadie, mentiras, son mentiras del diablo. Usted no ha perdonado a nadie. Usted no puede decir que es cristiano, no tiene a Cristo en su corazón. Usted me perdona, no puedes tener a Cristo si no perdonas.
perdónanos a otros, perdonamos a otros, porque Él perdonar está en nuestra nueva naturaleza. Mire, lea Primera de Juan 3:9, y lo voy a leer aquí. Primera de Juan 3:9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. No debemos practicar el pecado, no podemos practicar el pecado. Tenemos que darle a practicarlo. Sí vamos a caer en el pecado porque muchas veces miramos mucho la tentación, pero no lo practicamos por gusto. Caemos por tontos. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra. Y si caes, hay que inmediatamente levantarse a pedir perdón. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con Dios y poder ser santos, mantenernos esa santidad. No practiquemos el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. No podemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque si Dios vive en usted no puede practicar. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. No sigamos pecando, somos hijos de Dios. Miren, no todo el que nace, no todo ser humano es hijo de Dios. Somos criaturas porque somos hechos fuimos hechos por sus manos. Él sopló el aliento en nosotros. Así que si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, pídelo. Nace de nuevo, hay que nacer de nuevo para poder mantenernos en Él. El perdón no es dejar libre a un pecador y no arrepentirse, hay que arrepentirnos. Eso vamos a hablar la próxima semana de arrepentimiento. Por el contrario, es una disposición sincera de extender la misericordia a aquellos que nos han hecho daño. Hay que extender la misericordia. Cuando perdonamos, nos liberamos de la esclavitud que nos ha generado la injusticia de alguien. Miren, acuérdense del testimonio que yo di una vez, donde hablé de una señora que se fue, puso viejita bien rapidito, en 20 años, parecía una vieja de 80, se casó a los 20, pero había cometido adulterio con el cuñado. El esposo lo sabía, el esposo no le hizo nada, hasta que un día dice: pues mi amor, yo te perdoné ese tiempo, ese pecado. Ella le pidió perdón y se reconciliaron. Y ella pidió perdón y se olvidó, y él se olvidó de ella y siguió amándola. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de la infidelidad. Dios te perdona. ¿Quieres caminar recto? ¿No quieres tener enfermedad? ¿Quieres andar sano toda tu vida? Perdona a aquel que te ofendió y se te sana. El Señor te va a sanar. Si tú perdonas, el Señor te sana. No es que, miren, ahora mismo, yo estoy sufriendo el Parkinson. Eso no es pecado, es consecuencia no es pecado de no alimentarme bien, o consecuencias de la guerra, el agente naranja. El Señor me sanó. Él me sanó, ¿por qué? Porque me permite estar hablando con ustedes. Tal vez no tengo la fuerza ya para hablar fuerte, se me va la voz, pero miren, estoy gozoso en Cristo porque Él me ama y yo lo amo, y trato de no pecar, trato de no caer en tentación, trato de no mirar aquello que Él me dice que no mire a diario. Miren, yo me puedo decir que estoy casi libre completo del pecado. No soy santo en el sentido de santidad como piensan muchas otras religiones, ¿no? Pero soy santo porque soy separado para Él. Y sé que si yo me muero en este instante, voy a estar delante de su presencia eternamente, porque Él me ama y yo lo amo tanto. Y yo sé que me va a dar el tiempo para yo, ese último suspiro, decir: perdóname, Señor, y confesarle cada pecado, porque Dios es un Dios de amor, hermano. Pero no se tomen ese riesgo. Hay que estar cada instante. Mire, usted se acuesta a dormir, usted puede amanecer muerto, tal vez no amanece. Pídale perdón y trate de reconciliarse con esa persona. Escríbale. O miren, si ya no puede conseguir, Señor, a llegar a ese mensaje a esa persona de que yo le perdoné, y si me llama, pues miren, ustedes saben el rollo que yo tengo con uno de mis hijos. Él no me perdona, pero yo lo perdono a él. Él dirá: pero que yo no le hice nada a mi padre. Pero yo lo perdoné y quiero reconciliarme. Lo he buscado, pero él no me busca. Pero yo lo perdono y sé que el Señor está buscándolo a él también. Y oro por Yeshua, mi hijo, Abraham. Oren por él para ver si nos podemos reconciliar antes que yo me muera. No que me piense en morir pronto, ¿no? Pero no sé. Cuando yo puedo darle suspirar ahora mismo y me muero y me voy con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto quisiera yo ya estar allá con Él? No, pero no. Es cuando Él diga, Él me llame, yo diga: aquí estoy, Señor, llévame. Y me voy contento, gozoso, porque Él me ama y sé que voy a estar en la gloria con Él, gozándome. No sé lo que tiene para mí, qué trabajo, qué labor. Espero estar, ya no habrá que predicar, pero espero estar enseñando algo, sino cantando en alabanza y tocando la guitarra, el tambor, o tal vez cantando solamente, alabándole, tocando la guitarra, el piano, el teclado, lo que sea, el instrumento que quiera, el saxofón, que hace tantos años lo dejé, lo que sea, yo quiero estar allí delante de Él. Dios permita que yo esté en su orquesta sagrada allí con los ángeles cantándole y con todos los demás santos, ¿no? Porque por eso nací de nuevo, para estar con Él eternamente. Hay que nacer de nuevo, hay que amarlo, hermanos y hermanos. Cuando perdonamos y nos libramos de la esclavitud que nos ha generado la injusticia de alguien. Es imposible vivir
Es imposible vivir en completa obediencia a Dios cuando otra persona controla nuestras emociones. Miren, si yo no perdono, esa persona me controla. ¿Por qué? Porque cada vez que lo miro, si me enfado con él, me da coraje, puedo insultarlo. No permitas ese control, quítale el control de las manos. Miren, hay que quitar ese control y ponerlo en tus manos y echárselo y dárselo a Dios. Quítale el control, porque al perdonarlo lo descontrolamos ahí, igual que yo me descontrolé por un tiempo que no perdonaba a nadie y andaba amargado. Los seguidores de Jesús solo deben ser controlados por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, déjate controlar por el Espíritu Santo. Si Él vive en ti, Él es el que te controla. Pídele a Él a cada momento, Señor, guíame. ¿Cómo oro, Señor? ¿Cómo oro, Espíritu Santo? Él te va a dar la palabra. Si no sabes orar, cállate y escucha. Lee la palabra y escúchalo. Él te va a poner palabras en tu boca. Si no, con gemidos. Dice que muchas veces el Espíritu Santo viene a nosotros y Él ora por ti en gemidos, ¿no? Porque Él quiere reconciliarnos con su Dios, con su Padre. Para crecer espiritualmente y vivir en sumisión a la palabra de Dios, debemos obedecer incluso los mandatos difíciles sobre el perdón. Lucas 6:46 dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Miren, podemos llamarlo Señor, Señor, pero si no le obedecemos, no lo estamos siguiendo, no somos fieles a Él. Por lo general, el perdón es una ventana a través de la cual el mundo vislumbra la misericordia de Dios. El perdón es una ventana a través de la cual el mundo vislumbra la misericordia de Dios. Cuando perdonamos, modelamos las enseñanzas de Dios sobre la bondad, la misericordia, el amor y la humildad. Voy a decir eso de nuevo. Cuando perdonamos, modelamos las enseñanzas de Dios sobre la bondad, la misericordia, el amor y la humildad. La gente no puede ver a Jesús en nosotros cuando vivimos con amargura y ira. Si usted tiene ira y tiene amargura, no hay Cristo. Cristo no puede vivir en usted porque no lo van a ver. Quiere decir que usted ha sido un hipócrita, es un inútil. No debemos vivir en amargura ni con ira contra nadie, porque no vivimos entonces en Cristo y Cristo no vive en usted, y menos hemos nacido de nuevo. Cuando todo lo que podemos hablar es de cómo fuimos perjudicados, como alguien nos traicionó o las heridas que llevamos, perdemos la vista de nuestra misión principal. Y es, ¿cuál es nuestra misión? Mateo 28:19. Y hacer discípulos. Es el mandato de cada uno. Nosotros, pastor ni los líderes, usted tiene que hacer discípulos. Y hay que ser obediente. Si no está siendo obediente, cuidado, porque podemos perder mucho. Podemos perdernos y no ser salvos, ¿no? Se puede perder la salvación, hermanos. Tenemos que ser obedientes a cada palabra de Dios. Tenemos que ser, y uno de ellos sería ser discípulos. La falta de perdón hace que nos centremos en nosotros mismos en lugar de centrarnos en Dios. La falta de perdón hace que nos centremos en nosotros mismos y en lugar de centrarnos en Dios. Y además nos roba el amor, la paz y el gozo. De acuerdo a Gálatas 5:22, en Gálatas 5:22 dice, la falta de perdón, y si nos centramos en nosotros mismos, da lugar a que Satanás nos robe el amor, la paz y el gozo en el Señor. Gálatas 5:22. El perdón es más fácil para algunos que para otros, pero todos estamos obligados a perdonar si queremos caminar en koinonía, o sea, en comunión con Dios. ¿Cuál es esa palabra? Koinonía, comunión con Dios. Hay que caminar a diario, pero estamos obligados a perdonar, hermano, punto. Y a reconciliarnos con los demás para poder caminar en comunión, en koinonía con Dios. A algunos les cuesta perdonar porque no entendemos bien lo que significa perdonar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse, no es lo mismo. Podemos perdonar de corazón mientras que mantenemos a distancia a aquellos que nos han traicionado. El perdonar es buscar a esa persona, buscar reconciliarnos, pero no es lo mismo. Reconciliarse no es lo mismo. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Podemos perdonar de corazón mientras que mantenemos a distancia a aquellos que nos han traicionado. El perdón tampoco permite que los agresores no arrepentidos vuelvan a nuestra vida. O sea, no permitimos. Cuando no perdonamos, tal vez no reconciliamos, pero ¿qué pasa? No permitimos que ellos regresen a estar en nuestra vida. Pero sí permite que la paz de Dios vuelva a nuestra vida. Pero hay que reconciliarse, Señor. Hay que buscar a aquellos que nos traicionaron. Desde la cruz, Jesús oró
por sus ancianos, por sus asesinos. Y dijo, Padre, perdónalos. En la cruz saben que él los perdonó a todos. Inclusive perdonó a uno y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro pues se rebeló, no, aquel fue al infierno porque no pidió perdón, ¿no? No se reconcilió, no quiso la reconciliación. Lucas 23:34 dice, perdónalos, dijo a los asesinos, ¿no? Así que, y perdonó por aquellos que le habían matado, por los romanos. Y no fueron los romanos, fueron usted y yo lo matamos en la cruz. Él nos perdonó, por eso tenemos que seguirlo. Reflejemos a eso. Reflejemos a Jesús cuando perdonamos a los que nos han hecho daño. Reflejamos a Dios, a Cristo Jesús, cuando perdonamos a los que nos han hecho daño. Y el objetivo final de los creyentes es parecernos cada día más a Dios. Romanos 8:29 dice eso. La semana que viene les voy a hablar de qué es la reconciliación final, el concepto final de la reconciliación, la idea de que Dios finalmente reconciliará a cada alma en algún momento para que pasen a la eternidad con Él voluntariamente. Eso lo vamos a ver pronto, ¿no? La semana que viene. Padre amado, te doy gracias una vez más por tu amor, tu misericordia sobre mi vida. Perdona a cada uno de aquellos, Señor, que no se han reconciliado, que no han buscado el perdón. Padre amado, permite morar por ellos, Señor, que en este mismo instante, Señor, aquellos que no han venido a ti se arrepientan, se conviertan, Señor, se convenzan de que tú eres la palabra, que tú eres el Dios, que desde antes de crear el mundo tú le llamaste, pero no lo hemos escuchado. Así que espero que este mensaje llegue cale hondo en sus corazones, te pidan perdón a ti, se reconcilien contigo primeramente, lo busquen a aquellas personas, le pidan perdón, los perdonen. Y si no lo perdonan, Señor, como quiera, que traten reconciliación, la reconciliación. Es lo mejor que sean íntegros, que sean honestos, que sean humildes. Padre, que se sometan a tu palabra. Y varones, tenemos que dirigir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos hacia Cristo para ser felices en este mundo y poder ser salvos, Señor. Padre amado, que la iglesia se llene de varones santos dirigiendo a su esposa, que su esposa le siga y la sometan a ellos. Sus hijos también se sometan a ti, Padre, pero que se sometan a sus padres también y sean obedientes a tu palabra en todo. Cristo Jesús, Señor, te doy gracias una vez más por esta bendición que me das de compartir tu palabra. Amén, amén y amén. Se les ama de gratis, hermanos. Les recuerdo que voy a grabar varios más hasta, no sé, tal vez hasta el miércoles antes de la Navidad para entonces tomarme una semana o dos para enero, comenzar con todo el fuego, el mensaje nuevo que tengo. Vamos a dar una visión nueva para el año 2026 que el Señor me ha dado para las iglesias que me siguen. Si es que su pastor no tiene visión, aquellos que son de mi grupo, de mi concilio, si le vamos a llamar así, le voy a dar visión para el próximo año, para que sigamos en marcha con esto. La visión tiene que ver con discipular al mundo y seguir a Dios, ¿no? Hay que discipular al mundo, hermanos. Ya Cristo viene pronto. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Se les ama de gratis. Chao. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bye bye.